buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Ya saben que mi nombre es Juan Verástegui y yo voy a estar enseñando la clase del curso de CTA. Bueno, como ya sabrán, la clase pasada habíamos estado hablando sobre los animales marítimos, hemos estado hablando sobre sus ecosistemas, sobre cómo se dividen, los diferentes animales que vamos descubriendo conforme vamos yendo más adentro del mar, ¿no? En la clase de ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. También hemos hablado sobre los diferentes, sobre cómo el calor corporal también influye mucho en el modo de vida que nosotros tengamos, ¿no? Sobre todo en los animales. También cómo la luz también influye en los comportamientos de los animales, ¿no? Como sabrán, siempre todas las clases siempre dejo un cuestionario y vamos a pasar a resolverlos, ¿ya? Yo en este caso me voy a ayudar acá de un lacto que tengo para poder verificar y mirar si realmente, mejor dicho, para ver si las preguntas, porque no me acuerdo las preguntas. La primera pregunta fue: ¿qué diferencia hay entre los animales euritermos o estenotermos? Bueno, como sabrán, los euritermos son animales que tienen sus temperaturas, tienen bastante variaciones, o sea, tienen una capacidad de poder soportar o adaptarse a temperaturas muy extremas, mucho más de lo normal, porque lo normal más o menos varía entre los 5 a 35 grados centígrados. Estos animales sobrepasan eso, incluso llegando a temperaturas muy extremas y bastante variadas, ¿no? Un buen ejemplo de eso es la mosca, ¿no? La mosca puede ir desde 2 grados centígrados hasta los 45. Entonces eso hace que sea un animal euritermo. Luego los estenotermos no, los estenotermos son animales que sí sus variaciones son más cortas. Es decir, no tienen una gran cantidad, no soportan grandes cantidades de temperatura, y tampoco sus variaciones son tan largas. O sea, a lo que me refiero es pasar, por ejemplo, desde 3 grados centígrados hasta 45 es una variación bastante larga, bastante larga. Y a diferencia de estos estenotermos, no, los estenotermos sus variaciones son más cortas. Pueden variar de los menos 2 grados centígrados hasta los 2 grados centígrados. Tal es el caso, por ejemplo, de los osos polares, por ejemplo, ¿no? Que ya tienen un hábitat específico. Porque si al oso polar tú lo llevas, por ejemplo, no sé, a Ica, el oso polar se va a morir, no va a poder adaptarse. Porque ellos tienen una capacidad de resistencia a una temperatura particular, ¿no? A diferencia de repente de los animales euritermos, que sí tienen una gran variación de temperaturas. Ya, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cómo se llama el desplazamiento que hacen algunas aves o algunos cetáceos, ¿no?, para buscar un clima con una temperatura óptima para ellos? Ya, ese proceso que ellos hacen, ese desplazamiento que se le llama migraciones, ¿no? Entonces eso lo hacen un montón de aves y un montón de animales, porque al no sentirse al no sentirse a gusto con el clima en el cual están viviendo, ellos mismos se desplazan, los mismos animales se desplazan. Entonces forman un comportamiento muy particular, y solamente eso se ve en algunos animales, las aves de golondrina, las ballenas, los tiburones, ¿no? Ese tipo de animales migran, ¿no?, y se van a un espacio que les resulta más cómodo. La pregunta número 3 es: ¿qué glándula funciona cuando los animales pasan por un proceso de invernación? La glándula que funciona, que se activa e incluso crece, es la tiroides. La tiroides es la encargada de producir estos procesos de letargo, ¿no? Por ejemplo, que lo hacen los osos, ¿no? Que pasan por un proceso de invernación, ¿no? Que más que todo consumen alimentos, van a una cueva y pasan ahí todo el invierno, ¿no? ¿No? Como lo explicábamos en la clase pasada. La número 4, ¿qué son los estivales? Ok, ya, entonces esta pregunta me va a permitir explayarme un poco más para poder explicar la número 3. Los estivales, así como hay animales que durante el invierno pasan un proceso de invernación, tal es el caso de los osos,
También hay animales que insectos sobre todo, que durante el verano hacen ese proceso. Solo que como no es en invierno, es en verano, cambia el nombre, ¿no? Y se le va a llamar estivales. Entonces hay algunos insectos, anfibios, reptiles que hacen ese proceso de estivales, ¿no? Que es lo mismo que el proceso de invernación, solo que en verano, ¿no? Entonces pasan por un proceso de letargo, un proceso de somnolencia, y hasta que el clima se cambie el clima, pasemos a otra estación, estos animales van a volver a tener la misma energía, se van a comportar de la misma manera. Vayamos con la pregunta 5, ¿no? ¿Cuál es el nombre que se usa para los animales que invernan? Para los animales que invernan, se le dice que son animales heteronormos. Entonces, ¿por qué heteronomos? Porque, perdón, me estoy confundiendo, es homotermo, heterotermo, me estoy confundiendo, disculpen. Se dice que son animales heterotermos porque antes de ser heterotermos han sido homotermos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre han mantenido una temperatura constante. A diferencia de los reptiles o de otros animales que necesitan, mejor dicho, que su temperatura va a estar regulada por el clima en el cual están viviendo. Es decir, si de repente están en un proceso de verano, estos animales van a tener esa temperatura, una temperatura de verano, no de calor. Y si están en invierno, van a tener una temperatura de invierno. O sea, su organismo se va a adaptar a la temperatura en la cual esté en ese momento. En cambio, a diferencia de los homotermos, que si su temperatura siempre va a ser igual, el mismo organismo te va a pedir que tú mantengas esa temperatura. Entonces, para que tus órganos, tu funcionamiento interno, siempre está a una temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros nos medimos la temperatura, siempre debemos estar entre 36 y 37. No, 35, 36, 37, quizás es lo normal. Pero cuando ya llegamos a 38, 39, ya estamos viendo que estamos en fiebre, ya debemos preocuparnos. Porque nuestro cuerpo interno siempre tiene que mantener esa temperatura, ¿no? Para poder tener una buena homeostasis, un buen equilibrio interno. En cambio, en estos animales no, estos animales su temperatura va a variar también bastante, pero va a ser de acuerdo al clima en el cual estén viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando van a invernar estos animales, su temperatura se modifica, incluso reduciéndose al máximo para que no puedan gastar energías y puedan invernar, ¿no? En el caso de los osos, por ejemplo. Los osos son homotermos, pero cuando van a invernar reducen su temperatura para que no pueda, para que puedan todos los alimentos que han tenido se regule con todos los alimentos que han consumido, ¿no? Y pasen por un proceso de invernación. ¿Cuál es la diferencia entre un homotermo y poliquitermo? Lo que estaba explicando hace ratito. Los animales que su temperatura va a estar regulada por el clima se le dice poliquitermos. Y los animales que siempre van a tener una temperatura constante se les dice homotermos. Ya, y esta es la última pregunta que ya le hemos hablado cuando recién empezamos las clases, ¿no? ¿Qué organismos son considerados fitoplancton? Bueno, fitoplancton son todas las algas unicelulares, las coloniales, ¿no? Algunas cianobacterias que hacen fotosíntesis, ¿no? Lo importante del fitoplancton es que, esto siempre le he dicho, que el fitoplancton fue el primer organismo que permitió que se generara vida una vida, mejor dicho, organismos heterotrofos, ¿no? Porque, si bien es cierto, las algas, ellos mismos producen sus alimentos, pero al momento de producir sus alimentos, ellos expulsan oxígeno, porque hacen fotosíntesis. Y ustedes se acuerdan cuál es el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Absorben CO2 y expulsan oxígeno. Entonces, estos organismos fueron los primeros que, al ser, como por ejemplo, están en la cadena alimenticia más baja, son organismos productores, no consumidores. Entonces ellos producen oxígeno y obviamente producen su propio alimento, expulsan O2 y viene ahí, provoca de que todo el planeta esté rico de oxígeno, ¿no? Y puede haber vida en el planeta, ¿no? Entonces puede haber otros organismos para que puedan desarrollarse. Eso es lo que es el fitoplancton, ¿no?
Entonces los fitoplancton son ese tipo de animales, ¿no? que generaron la vida en el planeta. Bueno, con eso estamos terminando y vamos a pasar ahora a explicar la clase. Bueno, hoy ya vamos a seguir hablando, vamos a meternos más de lleno un poco a los ambientes acuáticos. ¿Sí? ¿Qué son ambientes acuáticos? Bueno, los terrenos donde hay agua, ¿no? Donde hay mayor cantidad de agua, donde se depositan las aguas, ¿no? Y donde hay mayor capacidad de depósitos de agua, ¿no? En los ríos, en los lagos, las lagunas, ¿no? Y en el mismo océano, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de océanos, el océano Pacífico, el océano Índico, ¿no? El Antártico, el Ártico, ¿no? El Atlántico también, si no lo he pronunciado. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Los ambientes acuáticos se dividen en dos, ¿no? En los continentales y en los marinos. A ver, para no confundirnos, ¿a qué se refiere con continentales? Bueno, los continentales se refiere a aguas dulces, ¿ya? ¿Y cuáles son los aguas dulces? Los ríos, pues, ¿no? Los ríos, los lagos. Porque acuérdense que el océano no tiene agua dulce, sino el océano tiene agua salada. ¿Ya? Para que quedarnos claros. Entonces vamos a hablar un poco más sobre los ambientes continentales, ¿no? Por ahorita. Los ambientes continentales se dividen en dos, ¿no? En los lóticos y los lénticos. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno. ¿Qué son los ambientes lóticos? Bueno, son los ambientes de agua corriente, son los ambientes más comunes que siempre lo vamos a encontrar en cualquier parte de alguna región del planeta Tierra, ¿no? Que es donde son los famosos, son los más comunes, que son los ríos, los riachuelos, ¿no? Y ciertas vertientes, ¿no? Ríos, riachuelos y vertientes en el ambiente está constituido, y esos ríos y riachuelos están constituidos por el lecho y la corriente, ¿no? El lecho es básicamente la parte, el piso, ¿no? La parte de arena, ¿no? Que tienen los ríos, y la corriente es la fuerza con la cual recorre estos ríos, estos riachuelos, porque el río y riachuelo a veces por el viento que ocurre o por ciertos fenómenos que ocurre en la región, tienen una fuerza característica, ¿no? A veces los ríos, los riachuelos, a veces no, su corriente está muy lenta, a veces los ríos pasan lentito, o a veces tienen mucha fuerza y la corriente está rápida, ¿no? Entonces eso es básicamente lo cual está constituido estos ambientes lóticos. Los organismos, o sea, los seres vivos que habitan en estos ambientes lóticos son los animales, plantas, algas, ¿no? Y microorganismos que en su mayoría han desarrollado adaptaciones que le permiten fijarse al lecho. ¿Qué quiere decir? Que permiten fijarse a la parte, por decirlo así, a la orilla, ¿no? A la parte que tiene la tierra, la parte del depósito, ¿no? De arena. Algunos animales se han adaptado para poder fijarse a estos lechos, ¿no? Tales como, bueno, a estas fijaciones que se han desarrollado para poder estar juntos al lecho, se toma el nombre de apéndices podales y bucales, ¿no? Un ejemplo de eso es el pez bagre, ¿no? El pez bagre o boquichico también utiliza su boca, ¿no? Como pegamento o como ventosa, como dicen, para fijarse en las rocas, que están dentro de los ríos, riachuelos, y así no dejarse llevar por la corriente, ¿no? Y quedarse en un espacio, ¿no? Ahí están los ambientes lóticos. Vayamos a los ambientes lénticos. Esta es otra parte también, que también es otro, vamos a llamarlo así, depósito de agua, que también tiene agua dulce, ¿no? Que son los lagos, las lagunas y ciertos estanques naturales, ¿no? ¿No? El ambiente está dividido, bueno, así como en los ambientes lóticos están constituidos por el lecho y a la corriente, en los ambientes lénticos, en los lagos, las lagunas, se dividen en cuatro zonas, ¿no? Zona litoral, zona limnética, zona béntica y zona profunda. La zona litoral es prácticamente lo que se conoce como la orilla, ¿no? Es la zona periférica, es decir, es como que la frontera entre la laguna y la tierra y la parte exterior, ¿no? La frontera.
Y por estar ya muy afuera, ¿no? Muy en el exterior, tiene poca profundidad, ¿no? Y por lo general se encuentran habitados también por organismos vivos, como las plantas, las algas y animales de orilla, ¿no? Como anfibios, patos, nutrias, ¿no? Y cocodrilos, ¿no? Luego está la zona limnética, ¿no? Que es la que ya está más acercándose a la parte del centro del lago, la laguna, ¿no? Contiene gran cantidad de plancton, ¿no? Si es plancton, quiere decir de que va a generar que haya más organismos que se alimenten de ese plancton, ¿no? Bueno, tales como algunos fitoplancton, ¿no? Las diatotemas, las cianobacterias y las clorofitas, ¿no? Entonces ese tipo de organismos va a proliferar en esta parte del ambiente léntico y va a permitir de que, obviamente, de que haya más animales, ¿no? Que puedan nutrirse de este fitoplancton. Luego está la zona béntica, ¿no? Que es la porción de terreno de declive ya. O sea, donde ya está dejándose la rectitud de la orilla, ¿no? En cualquier ambiente acuático, sea las playas, el río, conforme vamos caminando hacia el centro es como que se va hundiendo, ¿no? Se va hundiendo el terreno. Entonces el ambiente, la zona béntica es ese declive, ¿no? Donde el terreno ya se va hundiendo, se va yendo hacia el centro, ¿no? Entonces formando una cavidad geográfica, ¿no? Como una cavidad con un huequito, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra el verdadero ecosistema de un lago, ¿no? Se encuentra habitada por algas, animales, ¿no? Que justo también acá ocurre lo mismo que en los ambientes lóticos, ¿no? Como el pez bagre que se fijaba al terreno. Acá también, en la zona béntica es donde vamos a encontrar animales que se van a fijar al terreno, ¿no? Como los caracoles, cangrejos, ¿no? Y larvas de insectos, ¿no? Que ahí se van a pegar para que estén cerca también a la alimentación, estén también cerca a no estar muy profundo, ¿no? Porque al estar tan profundo también no llegan los rayos del sol, ¿no? Entonces eso también es una posición estratégica. La zona profunda es la zona de poca luminosidad, ¿no? Y está habitada por peces y animales nadadores, ¿no? Entonces ya que la zona profunda está ubicada ya por animales ya propiamente hechos para un lago, ¿no? O sea que ya tienen toda la capacidad biológica como para poder soportar lugares de poca luminosidad. También son animales que están hechos para nadar, o sea que ya tienen branquias, ¿no? Mejor dicho, que es donde respiran los peces, ¿no? Y todos los animales que viven dentro del mar, ¿no? O de cualquier ambiente acuático. Básicamente hemos hecho un gráfico acá, no sé si se logra ver, un gráfico donde nos permite ilustrar más o menos cómo está dividido estas 4 zonas, ¿no? Como explicábamos hace ratito, la parte que está más arriba y casi en la superficie, en la periferia del lago, es la zona litoral, ¿no? La que está acá. Esta zona litoral es la periferia, como explicábamos hace ratito. Tiene poca profundidad, como ven, ¿no? Es como la orilla cuando estamos en otro ambiente, cuando estamos en el mar, ¿no? Es como la orilla. Y justamente en esta parte de la orilla siempre vamos a encontrar animales, ¿no? Pero no animales que son marítimos, ¿no? Animales que tengan branquias, como se dice. Sino son animales de orilla, ¿no? Animales que tienen una capacidad de nadar, pero respiran, ¿no? Como en el caso de las nutrias, por ejemplo, los patos, ¿no? Que los patos a veces están ahí flotando, ¿no? Pero no es que estén dentro. Las nutrias también, o sea, las nutrias sí nadan, pero no es que tengan branquias, ¿no? Las nutrias están ahí porque es su ambiente. Los cocodrilos, por ejemplo, también, ¿no? Ciertos anfibios, ¿no? Algunas algas, algunas plantas también, ¿no? Que habitan por ahí. Luego está la zona ligmética. Es la superficial hacia el centro, ¿no? Contiene gran cantidad de plancton, organismos flotantes, tales como ¿no? La gran capacidad
es la parte más rica donde hay mayor cantidad de plancton, o sea, de mayor cantidad de nutrientes para los peces. Es la parte de arriba, ¿no? Es la parte del centro, es la parte como que superficial, ¿no? Del agua. Entonces ahí es donde se va a encontrar la mayor cantidad de plancton y ahí es donde los peces tienen que llegar para poder alimentarse, ¿no? Entonces, esa es la zona limética, la parte de arriba, ¿no? Luego está la zona béntica, que como dibujamos acá, si logran ver, acá está el declive, ¿no? Acá está la curvatura que va a formar una cavidad geográfica. Y bueno, también vamos a encontrar animales, plantas, pero acá es donde los animales que habitan acá es donde se van a pegar al lecho, ¿no? Acá al terreno, ¿no? A la parte del declive, se van a pegar acá a la parte del terreno del declive para poder para que no puedan caer a la zona profunda y puedan estar cerca también a la alimentación, ¿no? Donde está el plancton, ¿no? Esos animales son los caracoles, los cangrejos, ¿no? Bueno, y la zona profunda es la zona de poca luminosidad, ¿no? Y generalmente ya en la zona profunda están habitadas por los animales ya más bravos, ¿no? Los que ya que tienen todo el aparato biológico como para poder subsistir más en la parte más adentro de un lago, ¿no? Bueno, ya hemos explicado estas 4 zonas. Vamos a hablar ahorita de otro ambiente, que es el ambiente marino, ¿no? Entonces, hemos hablado de los ambientes continentales, que hace referencia a los ambientes lóticos y los ambientes lénticos. ¿Qué ambientes corresponde los lóticos? Bueno, son los ambientes de agua corriente, ¿no? Los riachuelos, las vertientes, ¿no? Todo ese tipo de depósito de agua va a estar formado por los ambientes lóticos. Y también acuérdense que está constituido por el lecho y la corriente. O sea, todos los ríos van a tener un lecho y corriente. Los ambientes lénticos son diferentes, son depósitos más grandes, ¿no? Y están formados por los lagos, las lagunas y estanques naturales. Y estos están divididos, a diferencia del ambiente lótico, en 4 lugares: zona litoral, zona limética, zona bética y zona profunda. Entonces, ¿cuáles son las similitudes que tienen un ambiente lótico y un ambiente léntico? Que ambos son de aguas dulces. La otra diferencia es que el ambiente léntico tiene 4 zonas, el ambiente lótico tiene solo 2. ¿Ya? Acuérdense de eso. Ok, luego vamos a hablar sobre el ambiente marino. El ambiente marino, a diferencia del anterior, es de agua salada, como habíamos dicho, pero porque presenta harta abundancia de cloruro. El cloruro lo salinifica. Bueno, entonces vamos a graficar un poco cómo es la zona marina, ¿no? Vamos a estratificarla y dividirla, ¿no? Más o menos hemos dividido acá cómo es una zona marina, ¿no? Entonces, por lo que más o menos vamos a explicar acá, para que se te quede claro, es que a veces se va a dividir también en zona eufótica y zona afótica. Lo que nos dice la teoría es que la zona eufótica va a ser hasta donde llegue la luz. Entonces los estudios dicen de que la luz solar en la zona marina llega hasta los 200 metros. Entonces de 0 a 200 metros la luz va a llegar. Y de 200 metros para abajo hasta las otras zonas, hasta las otras regiones, va a ser la zona afótica. Zona donde no va a llegar la iluminación solar, ¿no? Entonces, al haber mayor luminosidad, implica que este lugar va a haber mayor cantidad de fitoplancton. Acuérdense que el fitoplancton, para que pueda generar oxígeno, acuérdense que es una planta, es como una planta, porque produce su propio oxígeno, se nutre de la luz solar. Entonces necesita, obviamente, estar en un lugar luminoso. Entonces, por eso está en la zona eufótica. Entonces, y al haber mayor cantidad de plancton, ¿qué significa? Que va a haber mayor cantidad de animales que se van a aprovechar de eso. Entonces, en la zona eufótica es la zona donde va a haber mayor alimentación y mayor
fitoplancton, ¿no? Y eso va a provocar que haya bastantes organismos consumidores que van a consumir este plancton. En la zona afótica, en la zona en donde no hay luz, obviamente no va a haber alimentación. Entonces los animales que viven ahí van a más bien a nutrirse de lo que queda, del plancton que las personas, de que los animales han nutrido arriba, ¿no? Entonces lo que precipiten, o sea, lo que se caiga de la zona de arriba es donde se va a alimentar estos animales que están en las regiones más abajo. Ok, entonces hasta ahí estamos claros. ¿Qué va a pasar? Ustedes saben que a veces cuando estamos en la playa, a veces varía la marea, lo que le dicen, ¿no? A veces hay marea alta y a veces hay marea baja, ¿no? Cuando hay marea alta significa de que hay una variación en el comportamiento normal de la playa. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar su territorio, ¿no? Va a agarrar un poco de tierra de la orilla, ¿no? Va a ampliarse y va a coger una parte más de la orilla. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Nuevamente, porque ocurre algún fenómeno, aumenta la corriente de aire, que hace de que el mar tenga más fuerza, o a veces hay movimientos en el subsuelo del mar que hace que se genere más fuerza y las olas lleguen un poco más y permitan de que amplíe su recorrido en las playas, ¿no? Entonces cuando ocurre eso hay una marea alta. Porque normalmente la playa tiene un comportamiento normal y siempre es así. Entonces cuando el comportamiento natural, normal que tiene la playa siempre es así y siempre se mantiene así, se dice que es marea baja. Entonces a veces la playa por X cosas aumenta su recorrido o se queda en el lugar donde siempre hace. Por lo general en las noches aumenta. Entonces hay una marea alta y una marea baja. Esta marea alta y marea baja, este recorrido que hace la playa, el que hacen los mares, ¿no? Entre marea alta y marea baja se le dice provincia nerística. ¿Ya? Provincia nerística. ¿Ya? Perdón, provincia nerítica, me estoy confundiendo, provincia nerítica. ¿Ya? Provincia nerítica. Todo lo que está después de esa línea que se genera de la marea baja para atrás, todo el inmenso mar, se le dice provincia oceánica. ¿No? Toda la línea que hemos dibujado acá más o menos con una verde, ¿no? Que hemos dibujado con una verde que simboliza la marea baja. Todo lo que está atrás se le dice provincia oceánica. Esa provincia oceánica y la provincia nerítica, si lo juntamos, se va a llamar el ambiente pelágico, que es el mar abierto. ¿Eh? ¿Qué es el mar abierto? Si juntamos desde la marea alta hasta todo el inmenso mar, es el mar abierto. Entonces, esto se le llama ambiente pelágico. Ok. ¿Acá? También va a haber otra zona que se llama la zona mesoliteral, que justamente es esa porción de tierra, ¿no? Que la porción del tierra y el océano, perdón. O sea, es como el mar va jugando entre la marea alta y marea baja. Esa parte también tiene el nombre de zona mesoliteral, porque está entre el limbo, entre la tierra, entre la orilla y el mar, ¿no? Bueno, luego también está, vamos metiéndonos más abajo, lo que le llamamos ambiente bentónico o la región bentónica, ¿no? Que ya está más adentro, es la curvatura, ¿no? Entonces ahí es el piso del océano, ¿no? Que se va a formar por arena y lodo, ¿no? O sea, también conforme vayamos bajando, va a haber hasta donde llegue la luz, va a haber un declive, ¿no? Entonces todo ese declive se llama región bentónica y va a formarse ahí como que un piso hecho de arena y lodo. Luego más abajo está la región abisal, que es como que la zona profunda, la zona donde no hay luz. Y ahí va a vivir otro tipo de animales, ¿no? Animales que ya han evolucionado de acuerdo a las condiciones que viven, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hablado un poquito sobre los ambientes acuáticos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso así, rapidito nomás. Los ambientes acuáticos se dividen en dos, ¿no? Continentales, que están formados básicamente por agua dulce,
y los marinos, ¿no? Que son hechos por agua salada. ¿Por qué? Porque tienen harta abundancia de cloruro. Los ambientes continentales se dividen en dos, lóticos y lénticos. Ambos son de agua dulce, solo que se forman en diferentes lugares, ¿no? La gran mayoría de regiones del planeta Tierra tienen ríos y riachuelos, ¿no? Que son corrientes que pasan por ciertas regiones, ¿no? Son como, o sea, llevan, ¿cómo se le comunican? Llevan agua hacia ciertos lugares. Y bueno, por lo general está constituido por el lecho y la corriente. A diferencia del ambiente léntico, no, porque el ambiente léntico son depósitos, ¿no? Son como tanques, ¿no? Son como tanques así de Ternina, así que tienes en tu techo, así son. Porque están ahí, esa agua por lo general se junta porque tiene ciertas irrigaciones de otros mares. Es como que, sí, de otros mares, es como decirlo, más bien, este río que pasa por tal lugar, por alguna razón tiene cierta comunicación con este lago. Entonces, mientras este río está lleno, se va a comunicar con este lago. Entonces, este río más bien hace de que este lago tenga agua. O también a veces hay mares. Entonces, X cosas hacen que se forme un lago. Por eso se le dice que son depósitos, ¿no? Porque justamente son irrigaciones que pasan de un río, de un mar, ¿no? Entonces, ambos son de agua dulce, pero nuevamente están formadas de diferentes maneras. El ambiente lótico se divide en lecho y corriente, ¿no? Que el lecho es la parte, ¿cómo decirlo? La parte de arena, la parte de la tierra, el terreno, ¿no? El piso, ¿no? Y también va a haber animales que se van a fijar ahí para poder no ser llevados por la corriente, como el pez bagre, ¿no? Que utiliza sus apéndices bucales para poder fijarse. Luego está el ambiente léntico, que como lo hablábamos, son los lagos, lagunas, estanques, ¿no? Depósitos de agua, y que están divididos por zona litoral, inmética, béntica y profunda, ¿no? Como hablábamos acá en el dibujito, litoral es la periferia, la frontera entre el lago y el exterior, ¿no? Y la tierra. Luego está la zona limética, que es la superficie, lugar donde hay una gran cantidad de plancton, y todos los animales van a querer ir ahí para poder nutrirse. La zona béntica, ¿no? Que es la parte del declive, ¿no? Entonces esta zona, por ser declive, van a querer, y tampoco no ser tan alejados de la zona rica de alimentos, entonces van a querer fijarse, ¿no? Van a querer fijarse este declive de la tierra, ¿no? Y para poder estar cerca del alimento. Estos son animales como el cangrejo, como el caracol, ¿no? Luego está la zona profunda, que es obviamente la zona más profunda, como dice el mismo nombre, y va a haber animales ahí que ya son propiamente animales de mar, ¿no? Que tienen sus branquias, que respiran agua, ¿no? Como se diría. Bueno, está el ambiente marino, como hablábamos hace ratito, el ambiente marino se va a diferenciar del ambiente continental porque tiene agua salada, ¿no? Porque tiene gran abundancia de cloruro. Entonces acá más o menos hemos dividido la zonación marina para explicar como los pisos, ¿no? Entonces una forma de cómo dividir la zona marina es según su profundidad. O sea, según qué tan profundo están. Y se divide en dos, en la zona efótica y la zona fótica. La zona efótica es donde va a llegar la luz solar, que más o menos la teoría te dice que es de 0 a 200 metros. Lo demás para abajo, la zona fótica, porque no va a llegar la luz. Entonces, al no haber luz, no va a haber alimentos, ¿no? Entonces, ¿de cómo se van a alimentar esos animales que están en la zona fótica? De la de arriba, ¿no? De la zona eufótica. Porque acuérdense que los animales se nutren de plancton. Y el plancton crece donde hay luz, porque es como si fuera una planta. Ellos hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, al hacer fotosíntesis necesitan la luz solar. Entonces, la gran cantidad de alimentos van a estar ahí, en la zona luminosa. Y la zona fótica se va a nutrir de estos plancton que se precipitan, o sea, que se caen, o los restos que dejan algunos animales, ¿no? Y para que se puedan alimentar los animales que viven en la zona fótica. Esta zona, ustedes saben que entre marea alta y marea baja, se va a llamar provincia nerítica. Y todo lo que está después de esta zona entre marea alta y marea baja, que habíamos explicado hace ratito, se va a llamar provincia oceánica. La unión entre
La provincia hídrica y el ambiente pelágico, perdón, y la provincia oceánica se llama el ambiente pelágico, que no es más que el mar abierto. Es la profundidad del mar, es el mar en su máxima expresión. También se le dice entre marea alta y marea baja zona mesoliteral, porque es la frontera entre la tierra y el mar, ¿no? Entonces es como que la frontera, la periferia, ¿no? Entonces se va a llamar zona mesoliteral. También está la región bentónica, que al igual que en los ambientes continentales, es el declive, ¿no? Es el declive, es la parte que va cayéndose, ¿no? Y también va a formar, se va a formar su piso, ¿no? Hecho por sedimentos de arena y lodo. Luego está la parte más abajo, que es la región abisal, que es la región más profunda, donde la luz ya no llega, y los animales que están ahí ya han desarrollado todo unas condiciones biológicas, una adaptación que les permite estar en esta región. Bueno, eso es todo la clase de hoy. Ya saben que voy a estar dejando un cuestionario y estamos conversando.